Muy buenas tardes, los saludamos nuevamente, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de la tarde. Vamos a dar inicio al siguiente conversatorio, así que los invitamos a ubicarse en sus asientos. Les recordamos poner en silencio sus teléfonos celulares o cualquier otro equipo de comunicación que pueda interferir con las presentaciones. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Antes de comenzar, veamos la equidad de género dentro de la industria minera colombiana. Somos mujeres mineras. Cuando logramos el balance entre la vida laboral y personal, somos imparables. Representamos a una población productiva y clave para el crecimiento del país. Hoy tenemos el poder de acelerar la equidad de género. Con pequeñas acciones haremos grandes transformaciones. Estamos seguros que la equidad de género es un ángulo esencial de la minería. Aseguremos que haya una mujer en cada proceso de contratación. Generemos nuevas oportunidades. Implementemos programas de educación para compartir conocimiento. Desarrollemos y empoderemos el talento femenino local. Promovamos emprendimientos asociados a la cadena productiva minera donde se involucre a las mujeres. Desbloqueemos sesgos y paradigmas. Hablemos de lo que las mujeres en Colombia están haciendo por la minería. Somos Women Mining. Somos Mujeres Mineras Colombia. Encuéntranos hoy con el botón púrpura. Y hablemos de cómo lograr que nuestro sector lidere la equidad de género en el país. Los esperamos. Somos mujeres mineras. Somos mujeres mineras. Somos Mujeres Mineras Colombia. Somos mujeres mineras. A continuación, damos inicio al siguiente conversatorio. Invitamos a pasar al escenario al señor Pierre Graton, presidente y CEO de Mining Association of Canada, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de McGill y magíster en Ciencias Políticas de la misma universidad. El señor Graton fue presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Columbia Británica. Fue vicepresidente de Sustentabilidad, Fomento y Asuntos Públicos de la Asociación Minera de Canadá. El señor Graton es primer vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Minería, también vicepresidente del Comité de Materias Primas del Comité Asesor de Industria y Comercio de la OCDE. Bienvenido. Invitamos a Francisco Miranda, director de Portafolio, politólogo de la Universidad Javeriana, magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en New York. Tiene una gran trayectoria en medios, se ha desempeñado como editor de opinión de El Tiempo, Casa Editorial, y consejero editorial de Publicaciones Semana. Le damos la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada que sigue después de la hora del almuerzo. Y muchas gracias por toda su asistencia. Tenemos al señor Pierre Graton, director de la Asociación Colombiana de Minería, y queremos conversar con él, especialmente concentrarnos precisamente en el TSM, en el estándar hacia una minería sostenible, Towards Sustainable Mining, que la ACM, la Asociación Colombiana de Minería, obtuvo una licencia para desarrollar este estándar, los 9 protocolos. Ya vamos a desarrollarlos un poco más, y que requiere un camino, una ruta que Colombia ya viene transitando, que implica una autorregulación de este importante sector, y que en nuestra conversación con
el señor Gratton, vamos a poder profundizar un poquito más en cuanto a qué significa, qué lecciones hay sobre eso en otros países, cuál es un poco el estado que puede tener Colombia, qué caminos o qué rutas puede tener. Lo importante que debemos destacar acá es precisamente que estos estándares que cubren, digamos, diferentes áreas del el accionar y el operar de la minería, que incluyen desde pues, temas técnicos, seguridad, salud en el trabajo, hasta relacionamiento con comunidades, crisis y comunicaciones, cambio climático, etcétera. Profundizaremos más en nuestra conversación. La Asociación Colombiana de Minería en Colombia adopta eso y camina de una manera autorregulada con sus miembros para poder llegar a tener ese camino. Entonces, para conocer un poquito más de este estándar hacia una minería sostenible, TSM por sus siglas en inglés, pues es el objetivo de nuestro panel hoy con Pierre Gratton de la Asociación de Minería de Canadá. Bienvenido, Pierre, a Cartagena, bienvenido a Colombia. Sé que has estado en varias ocasiones acá. Muchas gracias. Ok, muchas personas aquí en este auditorio pues conocen no solo la Asociación de Minería de Canadá, sino también el estándar TSM, pero para aquellos que que lo escuchan por primera vez, seguramente habrá algunos. ¿Por qué no nos presentas la Asociación Colombiana de Minería y este estándar, por favor, en unos primeros minutos antes de que entremos en materia? Bueno, gracias. Y es un gran placer estar con ustedes otra vez. Yo estuve aquí el año pasado para firmar el acuerdo con la Cámara de Colombia. Bueno, TSM es algo que ahora tiene casi 20 años. Nosotros lo comenzamos en 2004 y en Canadá. Y TSM consiste de una serie de lo que llamamos protocolos que trata varias áreas de desempeño, como mencionaba, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la seguridad de nuestros empleados, la gestión de relaves, la gestión de agua, esos tipos de cosas. En cada protocolo hay una serie de indicadores de desempeño, criterios que tienes que cumplir para demostrar su desempeño no solamente a sí mismo, pero al público. Es un programa que tiene bastante transparencia y esos indicadores lo hemos desarrollado dentro de la industria con profesionales, pero también con una consulta profunda con la sociedad civil. Porque una parte importante de este programa es que cada cámara tiene que establecer un panel de asesoría que avisan, que impulsan un poco a la industria para mejorar sus prácticas, para identificar áreas de importancia. Y nuestro panel, que ya tiene casi 20 años, han hecho un rol muy importante en el desarrollo de TSM. Y bueno, cada cámara como Colombia, y ahora hay 10 países, 10 cámaras en el mundo que están en varias etapas de implementación de TSM. Colombia es el último. Aún ayer yo aprendí que la Cámara de Guatemala parece que ellos también van a acompañar en este camino. Pero después de nosotros hay Finlandia, Argentina, Brasil, España, Botswana en África, las Filipinas, Noruega, me falta algo, y Australia. Entonces 10 cámaras importantes para la minería mundial. Y cada uno tienen como obligación, tienen 5 años para implementar este programa, incluso el establecimiento de un panel, incluso la evaluación de cada empresa al nivel de la instalación, una evaluación de su desempeño y también el establecimiento de un proceso de verificación externa de esa
de los indicadores. Y todo eso debe ser transparente, tenemos que publicar los resultados, etc. Eso es el programa en general. Y ahora, con la adoptación por muchas cámaras, TSM es quizás el estándar más importante en el mundo actual del sector minero. Y sigue creciendo con el interés de otras cámaras en otros países en el mundo. Justamente esta semana yo encontré la Cámara de Ecuador y hay un gran interés ahí. También hablo con los mexicanos, hablo con Panamá. Entonces hay mucho interés aquí en Latinoamérica. Gracias, Pierre. Colombia, como bien lo mencionas, empieza su tránsito, está comenzando, digamos, el camino. Con una experiencia previa de otros 9 países, de otros 9 asociaciones, cámaras y demás organizaciones mineras en distintos países del mundo que ya mencionaste. Entendiendo que la minería es un sector que tiene que estar, por muchas razones, muy sensible en sus relaciones con el gobierno, con las comunidades, el propio accionar de las empresas. En estas lecciones que has podido observar de las otras 9 cámaras que ya llevan un camino mayor transitado, ¿cuáles son, digamos, las ventajas? ¿Por qué le conviene a las autoridades colombianas? ¿Por qué le conviene a las comunidades mineras en Colombia? ¿A las empresas mineras operando en Colombia? ¿Por qué les conviene adoptar un estándar como este? ¿Qué ventajas les genera? Bueno, hay muchas ventajas, pero en el caso de nosotros, ¿por qué comenzamos nosotros? Nosotros se damos cuenta que, bueno, las expectativas de la sociedad habían cambiado. El conocimiento de los impactos al medio ambiental están más alto. Y el interés, bueno, antes en el pasado quizás lo que contaba simplemente fueron los empleos que creían el sector minero. Pero ahora no es así. Eso es, bueno, importante, pero la gente también quiere saber qué impacto vamos a tener sobre el medio ambiente, cómo vamos a trabajar para reducirlo, para restaurar después, cómo vamos a trabajar con las comunidades cerca de la instalación para optimizar los beneficios. Por eso ganamos lo que llamamos la licencia social, o hay varios términos, pero ahora creo que el sector minero sabe que eso es fundamental, y además, si pensamos ahora a la demanda para los minerales criticales, para soportar la transición eléctrica mundial y que es una demanda enorme. El desafío frente a nosotros es muy, muy grande y eso dicen que necesitaremos hacer más minería, mucho más, si vamos a combatir el cambio climático, porque necesitamos esos minerales. Entonces nosotros, como sector minero, tenemos una obligación muy importante de hacerlo bien, muy bien. Hacerlo bien necesitamos estándares que demuestran qué es la buena práctica, qué es la mejor práctica y cómo vamos a seguir adelante en ese sentido. Y eso es lo que ofrece TSM. Entonces, para mí, la decisión de la Cámara de Colombia de adoptar este programa con nosotros es ¿cómo se dice? Una acción muy proactiva. Están tratando de comenzar el camino ahora y no esperar hasta el punto que las comunidades o el gobierno dicen no.
no los queremos, no nos quieren, they don't want us, no nos quieren. Entonces realmente es un paso muy importante, muy proactivo, y yo saludo a Juan Camilo y el resto y sus afiliados por haber tomado esta decisión. Pierre, lleva muchos años ya, o cierto número de años, toda la discusión de sostenibilidad, no solo en el sector minero, sino en otros sectores, pero focalizándonos en el minero, obviamente surgen muchos estándares, muchas regulaciones a nivel nacional, a nivel digamos, internacional. ¿Cómo lograr, cómo está pensando la Asociación Minera de Canadá para conseguir que TSM sea un estándar que avance en un reconocimiento y ya con 10 países y con otros más sea un sello de verdad que sea completamente reconocido para una comunidad o para un gobierno o para una empresa aquí en Colombia, en el sector minero, en cualquiera de los otros 4 continentes restantes donde se practica la minería? ¿Qué acciones están tomando? ¿Cómo lograr fortalecer TSM como un estándar que sea más completo o que envíe un mensaje más contundente en comparación obviamente con otros que se han venido desarrollando a nivel local o a nivel internacional? Sí, bueno, primero, el TSM es el primer estándar en el mundo minero. Ahora hay otros. Pero el TSM fue el primero, y además fue el primero donde la evaluación de desempeño se lo hace al nivel de la instalación. Hay otros estándares que te preguntan qué hacen al nivel más alto, con principios generales. Los indicadores de TSM están muy detallados. Pueden ver sobre el sitio web cómo son, muy detallado, muy preciso. Entonces eso te da confianza que estás evaluando el desempeño de una manera muy seria y muy completo. Y entonces eso gana a TSM un cierto respeto, porque se diferencia en comparación con los otros estándares en el mundo que existe ahora. Pero además creo que el hecho de que cámaras en varios países del mundo están adoptando TSM es porque vean que es muy útil, que es práctico, y que con cada cámara adicional que toma esta decisión, TSM deviene más y más reconocido. La noticia de ayer de Guatemala, eso me alegra, pero yo sé que está a causa de las conversaciones que han ido con la Cámara de Colombia. Colombia tomó su decisión después de haber hablado con los argentinos. Los ecuatorianos de esta semana también habían hablado con los colombianos. Poco a poco, más y más gente aprenden de la existencia de este programa y el crecimiento sigue así. Dediquemos el próximo par de preguntas, Pierre, un poco a hacer ese recorrido. De esas 9 cámaras, excluyendo la colombiana, que mencionas que se encuentran en tránsito, pues hay de todo y en todas las latitudes, de Canadá, Argentina, de Botswana, Australia. Hagamos un recorrido, ¿qué lecciones importantes de cómo ha sido ese camino en esos países? Y basado en tu conocimiento de Colombia, ¿qué crees que son lecciones que puedan los empresarios mineros colombianos y la Asociación Colombiana de Minería aprender de eso que están haciendo o los filipinos o los argentinos o Botswana o inclusive Canadá, Argentina? ¿Qué se puede extraer? Sí, eso es también un valor importante. Ahora nosotros tenemos reuniones de todas las cámaras a los 3 meses para compartir qué está pasando. Trabajamos juntos. Ahora en Canadá estamos
trabajando sobre un nuevo protocolo sobre la equidad y diversidad e inclusión con todas las cámaras del mundo. Pero nosotros hemos tomado el esfero, pero consultamos con todos. Fue Finlandia, la Cámara de Finlandia, que desarrolló el protocolo sobre el cierre de mina, no nosotros. Entonces así compartimos nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento. Y también lo que creo, el valor que tiene TSM es, hay una cierta flexibilidad. Sabemos que la cultura canadiense no es igual que la cultura colombiana. Entonces, la Cámara de Colombia tiene una cierta flexibilidad de adaptar los protocolos a su situación particular. Por ejemplo, nuestro protocolo que trata en el acercamiento con las comunidades es muy distinto porque bajo de la Constitución canadiense reconocemos 3 grupos indígenas distintas y nuestro protocolo reconocen eso. No son los mismos aquí en Colombia. Claro que hay gente indígena, pero no son el mismo. Entonces hay una cierta flexibilidad para adaptarlos. Pero al mismo tiempo sabemos que la gestión de relaves aquí en Colombia o en Argentina o en Canadá es igual, no cambia. Entonces mantenemos un buen equilibrio entre asegurar que los estándares están consistentes y rigurosos, pero al mismo tiempo con suficiente flexibilidad para reconocer las diferencias importantes que existen en cada país, porque no somos todos iguales. Y creo que eso fue algo importante también para el crecimiento de TSM. Somos canadienses, no somos americanos. No llegamos a un país como Colombia para decirles, tienes que hacerlo exactamente como nosotros. No. En lugar de eso, venimos aquí para decir, mira lo que hemos hecho, creo que tiene valor, tómanlo, vamos a ayudarles y adaptar eso para su situación particular. Y con el establecimiento del panel de asesoría, vamos a asegurar que cualquier cámara no va a reducir la importancia de los criterios dentro de cada protocolo. Va a seguir siendo riguroso. Gracias, Pierre. Estamos conversando con Pierre Graton. Para las personas que están entrando al auditorio, estamos hablando de el estándar hacia la minería sostenible, TSM, su aplicación, las lecciones que dejan los otros países, el momento en el que Colombia se encuentra y su organización, su Asociación Colombiana del Sector se encuentra en estos momentos. Hemos abierto la posibilidad también de que haya preguntas del público. Por favor, si alguien tiene alguna duda, tenemos unos minutos al final y aquí podré yo recibir las preguntas y las dudas que tengan para Pierre Graton de la Asociación Minera de Canadá. Pierre, volviendo un poco a lecciones, quisiera enfatizarme mucho en los retos. Dado que tú conoces la situación o el tránsito que lleva el caso colombiano en su camino hacia TSM, de manera inicial, ¿qué retos, qué desafíos ves que tenga la implementación de TSM en Colombia? Mi impresión es que todo va bien. Pasamos el primer año como esperábamos hacer. Una serie por Zoom, pero una serie de reuniones de información, compartimos
pasamos por todos los protocolos con los afiliados de la Asociación Minera y normalmente cuando no hay pandémico podemos ir al país para dar cursos de formación. Quizás en el año siguiente lo podemos hacer, pero pasamos horas virtualmente y han completado, creo, toda la evaluación de los protocolos y están listos a proceder al paso siguiente. Y creo que eso es completamente, están exactamente donde yo pensaba que debían estar después de un poquito menos de un año de implementación. En el acuerdo que tenemos tienen 5 años para implementar todo, es decir, ¿qué significa eso? Es decir, establecer el panel de asesoría, hacer evaluaciones al nivel de la instalación, la verificación externa y la publicación de los resultados. Tienen 5 años para llegar ahí. ¿Por qué 5 años? Bueno, si yo pienso en nuestra experiencia, nosotros comenzamos en 99 a crear este programa. Fue en 2004, 5 años más tarde, que lanzamos. Y a esta época solamente teníamos 4 protocolos. Ahora hay 9 y el año próximo 10. Entonces hay mucho más trabajo ahora para comenzar que nosotros tenemos. Entonces, en mi opinión, 5 años es suficiente, no demasiado, pero suficiente para implementar todo. Si quieren ir más rápido, tienen todo el derecho a hacerlo. Gracias, Pierre. Dentro de esta discusión, no solo en el sector minero, sino en diferentes sectores empresariales, cuando se habla de sostenibilidad, pues se habla de ciertos criterios ambientales, sociales, de gobernanza, llamados criterios ESG. ¿Podrías ilustrarnos cómo esa discusión que cada vez sale por todos lados, de ASG en español, de ESG, cómo se enmarca esa discusión de sostenibilidad de ESG en TSM? Es que el valor de TSM es que es realmente el ESG en acción. Es la verdadera evaluación del ESG. Los criterios son los criterios que cuentan. Mesuras lo que debes mesurar. No es simplemente palabras, no es simplemente ejemplos, varios ejemplos que puedan dar para pintar una buena pintura. Mesuramos lo que cuenta. Entonces, si tomas, por ejemplo, acercamiento a las comunidades, hay criterios que dicen, bueno, ¿cómo determinas tú quiénes son tus comunidades de interés, tus stakeholders? ¿Lo hacen ti mismo o consultas justamente con las comunidades quiénes son? ¿Hablas solamente con el alcalde que te quiere? ¿O hablas también con la gente que quizás hay tienen inquietudes, que tienen intereses más grandes, que quizás han tenido malas experiencias con la minería? Hablas con todos. Esos son los criterios que hay dentro de TSM. Entonces, realmente es un examen abierto, honesto. Eso es el ESG, la verdadera ESG, en mi opinión. Digamos que volvemos a la idea de ese tránsito, de ese camino, ¿cierto? Y en ese camino, ¿qué
¿qué mensaje le darías a este auditorio lleno de empresas mineras, funcionarios y personas que trabajan en las empresas? ¿Qué consejo les darías en estos 4 años que restan? ¿Dónde enfocarse? ¿Qué camino podría recomendar para poder, digamos, que Colombia pudiera en esos 5 años hacer ese check de estos distintos requisitos y poder en estos 4 años que faltan tener esa fase completa? ¿Qué recomendaciones, si tuvieras que darnos unas pocas recomendaciones sobre en qué enfocarse o qué actitud tomar, cuáles serían para seguir transitando este camino? Bueno, primero es un camino. No tienes que hacer todo al mismo tiempo. Hay 8 protocolos o 9 protocolos. Cada instalación es diferente. Quizás los desafíos en un lugar no son iguales que el otro. Te puedo dar un ejemplo. En Canadá, yo me acuerdo que había una instalación minera en Quebec con poder hidroeléctrica, con pocas gases de greenhouse gases, como se dice. Es greenhouse gases. Pocos gases de cambio climático. Efecto invernadero. Sí, eso. Entonces, para ellos, un focus al principio sobre el protocolo de cambio climático no fue una prioridad, porque su impacto era pequeño. Para ellos, lo que contaba más fue las relaciones con las comunidades indígenas. Entonces, para ellos, eso fue su focus al principio. Eso es el valor de TSM. Puedes escoger con tu instalación dónde debes poner tus esfuerzos. Pero con el tiempo puedes progresar. No es la expresión, es un maratón, no es un sprint, gracias. Entonces, ese es el primer mensaje. Al mismo tiempo, sería irresponsable de mi parte de también no decir que la gestión de relaves es quizás la cosa más importante de nuestro sector. Lo que ha pasado en Brasil no es aceptable. No podemos continuar con fracasos como este. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de implementar este protocolo a lo más alto nivel que podemos. Eso es muy importante. Y además, como yo decía, depende de las circunstancias. Quizás en su lugar la conservación de la biodiversidad, si te encuentras en la selva, es más importante si tú te encuentras en un desierto. Entonces realmente depende. Es un camino, es un maratón. Poco a poco, lo que nosotros podemos mostrar después de casi 20 años de implementación es un progreso muy importante de mejoración. Porque algo que yo no expliqué al principio, los protocolos están basados sobre una escala de 5 niveles. A, C, B, A, AA, AAA. Y cuando subes las letras, hay más y más criterios que tienes que cumplir. Podemos mostrar ahora en Canadá el mejoramiento en los 15 años de implementación. En 2006, el primer año de verificación externa, por ejemplo, en el caso de la gestión de relaves, teníamos como 50% de la membresía obtenían un nivel A o mejor. Ahora es más que 90%. Podemos ver el progreso. Y eso es lo que es importante. Que demostrar a la sociedad que no somos perfectos, pero estamos comprometidos a la mejoración de nuestro desempeño. Partiendo un poquito algunos de esos aspectos, ya hablamos de lo ambiental, acaba de mencionar también en respuestas anteriores del tema social, pero en el tema, digamos, de
de equidad de género en el tema de esa brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué avances nos podría contar del protocolo o qué avances se han realizado de TSM en ese punto específico de la equidad de género en el sector minero? Sí, bueno, creo que el sector minero sabe que ahora, primero, tenemos un gran desafío, que es nos falta gente, no sé cómo decirlo, pero vamos a necesitar mucha más gente. Y si solo contratamos con hombres, no vamos a reducir, no vamos a tener éxito. Hay que crear un sector, una industria mucho más inclusivo que ha sido hasta ahora. Eso, para hacerlo, y eso es la idea, una de las ideas dentro de este protocolo, ¿qué tenemos que hacer para que las mujeres o para que las minorías se sienten más cómodos, más apoyados dentro del sector minero? Y entonces estamos identificando criterios justamente para soportar eso. Justo vimos la película de Women in Mining, Mujeres en la Minería. Es exactamente eso que tratamos de hacer. Te puedo decir que en 10 años atrás no creo que esa conversación podíamos tener, pero ahora sí, el sector es mucho más abierto. Mira lo que está pasando con BHP, la empresa más grande del mundo, su compromiso a llegar al 2030, 50% de sus empleados tienen que ser mujeres. Eso es. Hay muchos quizás que tienen dudas que lo van a cumplir, pero el cambio que podemos ver dentro de BHP desde su anuncio de este cible es increíble. Han llegado de, creo, 15% hasta 29% o algo así, mujeres. Es un progreso muy, muy importante. Adelante. Pierre, no podía dejar pasar la oportunidad con un experto como usted de preguntar un poco, de pedir que profundice un poquito en una idea que expresó inicialmente en nuestra conversación, que tiene que ver con el futuro de la minería, con el futuro de la demanda de los minerales, con el futuro del sector minero. En sociedades como en economías como la colombiana, pues se discute mucho la sostenibilidad de la minería, pero al mismo tiempo también grandes sectores expresan posiciones, digamos, que quisieran disminuir, reducir la actividad, y expresa usted la idea que al contrario, lo que estamos necesitando en este momento es precisamente una demanda de mayores mineros. Entonces, ¿cómo conciliar esas visiones que no solo son colombianas? Estamos ante esa demanda. ¿Qué debería hacer una industria como la colombiana frente a esta situación? Y profundizar un poquito en esa idea de por qué necesitamos esa demanda y qué deberíamos hacer. Eso es el desafío de todos, es nuestro desafío también en Canadá. Los gobiernos, el público, nosotros hicimos cada año, ¿cómo se dicen? Public opinion polls. Encuestas. Encuestas, sí sabía eso. Encuestas. Y el apoyo para el sector minero ahora es el nivel más alto que siempre en toda la historia de nuestras encuestas. Entonces la gente sabe que entienden en Canadá, en todo caso, que los minerales, que necesitamos los minerales para todo. Este conocimiento está al más alto nivel. Pero al mismo tiempo
Eso no te da permiso de hacer la minería en cualquier lugar. Hay que asegurar que si hay un potencial minero en un lugar, que van a hacerlo bien, como yo decía antes. Porque la presión va a aumentar. No podemos asumir el desafío de cambio climático si al otro lado destruimos todo por la minería. Hay que hacerlo bien. Eso es nuestra obligación como sector. Hay que asegurar a la población que sí, ellos nos necesitan, nosotros, y somos una parte muy importante de la solución, y sabemos que para hacerlo hay que hacerlo con los mejores estándares que tenemos. Gracias, sí. Tenemos unos pocos minutos, nos restan del tiempo asignado para esta conversación, y acaba de llegar una pregunta del público que le transmito. Pierre dice, ¿cómo funciona la verificación de terceros y el panel de interés? Parte de ese camino que hay que recorrer. ¿Cómo funcionaría? Bueno, en el caso nuestro, a cada de los 3 años, cada empresa contrata con una verificador externa. Esos verificadores tienen que escogerles desde una lista que mantenemos nosotros. Son personas que han pasado, que han completado un curso sobre TSM. Tienen que respetar los términos de referencias que hemos desarrollado para los verificadores, para que no hay conflictos. Por ejemplo, un verificador no puede evaluar algo que este mismo verificador ha hecho como consultante para esta empresa. Entonces hay ciertas garantías de independencia, pero contratan con ellos y ellos vienen a los 3 años para verificar la autoevaluación de cada instalación, para asegurar que las notas, los A, B, AA, etcétera, están correctos. Si no hay, que lo cambian. Y nosotros como Cámara publicamos los resultados de esa de esa verificación. El panel nuestro se reúnen 2 veces por año. Aún hay trabajo virtual que se pasa entre esas reuniones. Su rol es como yo decía, es de impulsarnos, criticarnos, aconsejarnos y identificar los nuevos desafíos que tenemos, pero también juegan un rol en la verificación. Ellos todos los años escogen 2 empresas que han hecho su verificación externa y las invitan a encontrarles para participar en lo que llamamos una revisa, post-verification review, no sé cómo se dice. Una verificación. Una verificación posterior. Posterior. Es decir, no es una nueva verificación, pero es un poco como si hay gente aquí que tienen un doctorado, es un poco como tu defensa oral. Ya tu tesis está escrito, ahora tienes que defenderlo. Entonces, es decir, tu desempeño, tus notas, tienes que defenderse, aún no es tan... Es una conversación, es un diálogo con los representantes del panel. Entonces, eso es su rol, es un rol muy importante. Es importante también que ese panel realmente representa la sociedad del país. Entonces, en nuestro caso, los 3 grupos indígenas están representados. Los sindicatos están ahí, los ONGs están ahí. La gente que vive cerca de la minería, hay representantes
Ahora no, pero porque la persona terminó su término. ¿Terminó su término? Su periodo. Su periodo. Pero representaba la iglesia. Puede ser aquí en Colombia, quizás la iglesia católica participará en eso. El mundo financiero. Tiene que ser un panel que representan realmente una perspectiva larga. No es un encuentro solamente con medioambientalistas, sino representa toda la sociedad civil. Una perspectiva diversa. Diversa, sí. Muy bien. Y con este mensaje terminamos. Gracias, Pierre Graton, por esta conversación. Se nos acabó el tiempo. Colombia, la minería colombiana es la primera industria con un estándar de autorregulación internacional, TSM. El tránsito, la ruta, pues tiene los desafíos que Pierre Graton acaba de explicar con mayor detalle, pero al mismo tiempo también las ventajas, no solo a las empresas, sino también a las comunidades y a los diferentes actores en el tránsito para una industria mucho más autorregulada, con unos estándares sostenibles que le permitan interactuar en un entorno con mayor demanda de minerales y con mayor necesidad de fortalecimiento del sector. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención a esta conversatorio. Muchísimas gracias por la participación de nuestros invitados. Después de esta interesante conversación, continuamos con el siguiente punto en la agenda.